Mario, buenas noches, bienvenido, adelante, todo tuyo. Buenas noches. Carlos, lo primero, eres un ejemplo a seguir, te lo digo. Hubo una frase tuya que me gustó muchísimo antes de aquel Barça contra el Manchester, antes del partido de la ELA, donde recuerdo que dijiste: nunca imaginé ser feliz sentado en una silla. De verdad, es una auténtica locura. ¿Y qué le dirías al culé que está ahora mismo preocupándose? Por cierto, la frase, si no recuerdo mal, era de Jorge Valdano, que el fútbol es lo más importante, lo menos importante, que se preocupa tanto, ¿no?, por la situación actual del Barça, que es normal, porque al final es un sentimiento y las emociones no se pueden controlar, sí. Pero lo tuyo es algo que es fe de vida, ¿no? Para que la gente realmente se preocupe de lo importante, ¿no? Pues Mario, exactamente, ¿no? Creo que en ese caso sí que no puede haber mejor ejemplo, ¿no? Al final, cuando uno está en la situación que yo estoy viviendo, lo que sí aprendes es a discernir entre qué es lo esencial y qué no lo es, ¿no? Entonces, evidentemente, el fútbol para mí ha sido esencial porque ha sido una forma de vida, pero yo lo que decía antes, ¿no? Me ha costado siempre entender pues el comportamiento de los culés, en general de los aficionados, sobre todo en las situaciones complicadas, ¿no? Y como dices, yo entiendo y sé, Mario, que al final los sentimientos, esa sensación de ser partícipe de algo, ¿no? De sentirte a uno más, pues conlleva que lo vayas a disfrutar y que lo vayas a sufrir. Pero que intentes sufrir un poquito menos, y que aprovechen, si están bien de salud, la vida, porque eso sí que es lo más importante, la salud. Además, de verdad, la salud tuya y la de los tuyos, ¿verdad? Hay una pregunta que yo me hago, ¿vale? Yo suelo bichar mucho a los futbolistas, soy entrenador, solo el primer título, ¿vale? Pero no entiendo de porteros. ¿Sabes, Juan Carlos? No tengo ni idea. Y muchas veces la gente me preocupa: ¿cómo es Iñaki Peña? ¿Qué portero es? Seguro que tú podrás explicarnos, ¿no? Pues mira, yo creo que es, te diría, un calco, evidentemente no con la experiencia y no con el rendimiento que ha demostrado Marc Ter Stegen, pero un calco de Marc. Vosotros no lo veis que cómo camina en el campo, cómo se mueve. Yo a veces dudo, digo, sí, parece que está Marc, se ha recuperado rápido de la lesión, y no, es Iñaki Peña, ¿no? Entonces, bueno, todos hemos tenido, me imagino, unos ídolos. Yo le he escuchado a Iñaki Peña que su ídolo no era malo tampoco, el amigo Víctor Valdés, que conozco, como sabéis, muy bien, después de 8 años de trabajar con él. Entonces, a veces ese día a día haces que, como yo he dicho de Zubizarreta, que las cosas buenas que tenga el compañero las intentes coger. Evidentemente las malas no vas a coger si es que tiene alguna mala, pero sobre todo las buenas, lo que tratas es de hacer las tuyas, ¿no? Yo, mira, Mario, yo en mi época de portero, me acuerdo que ya fui al Tenerife con 30 años, después de haber estado 7 años en el Sevilla, y en el Tenerife tuve de compañeros a Marcelo Ojeda y el Mono Montoya, los dos porteros argentinos. En aquella época ellos eran muy diferentes a nosotros, porque nosotros, sobre todo en esas situaciones de uno contra uno, íbamos al balón al suelo y a intentar quitárselo al jugador que venía conduciéndolo. Y ellos esperaban, se hacían grandes y hacían ese movimiento que ahora hacen prácticamente todos los porteros, de quedarse quietos y esperar a que ellos rematen, ¿no? Pues yo esa capacidad la adquirí a través de tener en cada uno de esos entrenamientos en el Tenerife a estos dos compañeros. Y lo que traté es de fijarme y preguntarles incluso en algún momento por qué hacían eso y cómo lo hacían, ¿no? Además de verlo. Entonces, bueno, pues Iñaki Peña, yo os digo que creo que tiene muy buen nivel también. Yo creo que ya lo ha demostrado en unos cuantos partidos. Evidentemente ahora, pues claro, tuvimos 2 partidos, la gente puede pensar, claro, le han hecho 7 goles, le han hecho 7 goles al equipo. Entonces, vamos a decir que los goles que ha recibido son muy buenos goles. En la mayoría de los casos, difíciles de poder parar. Sinceramente es lo que pienso. Mario, y luego déjame que le dé paso, porque tenemos que hacer conexión con El Salvador, con Contigo Sports, ¿vale? Tenemos allí al periodista
Daniel Figueroa, ¿vale? Para poder, te va a hacer una pregunta Unzué y luego tenemos que despedir a los televidentes de El Salvador y ya continuamos nosotros. Daniel Figueroa, bienvenido al 10 del Barça, buenas noches. Un gusto, Miguel, un gusto, Carlos, un gusto también a todos los que están por ahí. Bueno, buenas noches para ustedes. Buenas tardes para nosotros Sí, acá. allí son las 2 y pico, casi las 3 de la tarde. Cierto. Casi las 3 de la tarde, Cierto. justamente. Bueno, de verdad, gracias por la oportunidad de estar ahí y rapidito escuchando parte de la conversación. Y yo quizás me voy a ir un poquito más a futuro con el tema del Fútbol Club Barcelona, específicamente en dos casos. El caso de Joao Félix y el caso de Joao Cancelo. ¿Qué tanto puede afectar a la planificación deportiva dentro de un equipo que, como bien lo mencionó Xavi hace unos cuantos días, un equipo en construcción? ¿Qué tanto le puede afectar a un equipo en construcción el no saber si va a poder contar con esos jugadores para muchos años más y que han sido claves y que por lo menos en cuanto a estadísticas, Joao Félix es el que más remata a Marco según las estadísticas después de Lewandowski y que tiene mucho menos tiempo que este? Pues a ver, evidentemente esa incertidumbre la tienen prácticamente todos los equipos, no es cosa del Barça y no es cosa del Barça de esta temporada. Al final, eso que dijo y explicó y lo repitió Xavi sobre un equipo en construcción, al final los equipos prácticamente, absolutamente todos están en construcción continua, porque cada vez hay más cambios cada año, como bien dices, de jugadores a veces importantes, otras veces menos. Y en este caso, bueno, pues son dos jugadores que evidentemente ha traído el Barcelona y ha traído Xavi porque sentía que le podían aportar cosas. Yo, por ejemplo, ahora, claro, todo dependerá de la situación, de lo que pida, me imagino, el Atlético de Madrid, de lo que pida el Manchester, ¿no? Por esos dos jugadores. Pero yo, por ejemplo, a Joao Félix creo que le está viniendo muy bien esta temporada en el Fútbol Club Barcelona porque está pudiendo jugar en un equipo que se adapta mejor a sus cualidades futbolísticas. Pero yo creo que él es más capaz de lo que está demostrando hasta ahora, sobre todo en cuanto a continuidad. Yo creo que es un jugador que tiene que sentir que es capaz de dar su máximo nivel, no cada 15 días, sino cada 3 o cada 4, porque ese es el ritmo de la máxima competición. Y él es un jugador aún muy joven, pero que ya tiene su experiencia y que yo creo que es importante que tenga esa continuidad, ¿no? Y yo Cancelo y lo que le da a Xavi seguro es esa posibilidad de jugar en diferentes posiciones. Evidentemente son dos jugadores que se han pensado en traer, sobre todo teniendo en cuenta su capacidad a la hora de atacar, a la hora de tener la pelota. Ninguno de los dos, vamos a decir, son dos hombres con una capacidad defensiva, ni Joao Cancelo como lateral, ni Joao Félix, evidentemente, como extremo. Pero se tiene que meter en esa dinámica, porque al final tú quieres tener la pelota y estás en un equipo que quiere tener la pelota, pero en 90 minutos hay muchos momentos en que tú no la tienes. Y un equipo como el Barça lo que trata en la mayoría de las ocasiones es de recuperarla lo antes posible. Y para recuperarla lo antes posible se necesita que todos los jugadores que están en el campo estén al 100%. Porque en el momento que se descuida, como le pasó el otro día con el Girona, una presión alta y ese jugador ya viene libre, ya te desmonta todo lo que el resto que han hecho los 9 compañeros de campo. Entonces necesitan meterse en esa dinámica también sin balón para dar el máximo rendimiento. Damos las gracias a Daniel Figueroa, despedimos a todos los televidentes del Salvador, de Tigo Sports en El Salvador, porque tenían allí una hora de emisión y justamente ahora se cumple. Nosotros continuamos porque como tenemos tanto rollo y estoy abusando de la amistad de Juan Carlos Unzué, pues se está alargando la entrevista, pero en realidad teníamos solo una hora de emisión allí. Así que muchísimas gracias, Daniel Figueroa, y esperamos verte más por aquí por el 10 del Barça. Un abrazo fuerte, ¿eh? No, un gusto para mí y créeme que acá hay más familia de Barcelona, hay más aficionados, desde el ámbito periodístico hasta los aficionados y siempre estamos pendientes y ojalá pues el Barcelona nos dé una pequeña alegría el próximo fin de semana contra el Valencia que
otra final más, lo titulamos por acá, se conversa mucho acerca, pero ojalá sea un resultado positivo para poder aliviar un poquito todo lo que se ha sumado en los últimos partidos. Pues Dios te oiga y me congratula saber que en El Salvador pues hay mucha gente con buen gusto por el fútbol. Gracias, Daniel. Un abrazo fuerte. Cuídate. Un abrazo también a todos los televidentes de Tigo Sport. Pues despedimos a Daniel Figueroa y seguimos con Mario Cerebro Culé. Incorporamos también a Martín y te prometo ya que es nada, 5 minutos. 5 minutos, Juan Carlos, y cortamos. Sé que estoy abusando de tu amistad, pero no pasa nada. Esa comida que tenemos pendiente te la pagaré yo, no te preocupes, que sé que estoy abusando de la amistad. Incorporamos a Martín Miñán, que es un auténtico influencer, sobre todo en TikTok, con más de 800.000 seguidores. Así que venga, vamos a las últimas preguntas de Martín Miñán y de Mario, y luego ya despedimos a Juan Carlos Unzué. Dale, Martín, dale tú primero. Bueno, nada, buenas noches a Miguel Ángel, Víctor, Mario y Juan Carlos. Es un placer, es un honor poder hablar contigo. Y tú que estuviste el otro día en el campo, y perdón si que te habrán preguntado algo así antes, pero ¿notaste algún cierto nivel de ansiedad o algo, tensión excesiva en los jugadores? Tú con tu experiencia que has tenido y la has visto de todos los colores. Y bueno, después ya te hago otra. No tengo la sensación, Martín, sinceramente, ¿no? Yo creo que el inicio de partido del Barça, me estás hablando del día Girona, ¿no? El día Girona, perdón, sí. Yo creo que los primeros 30 minutos fueron bastante buenos. Evidentemente se descuidó esa situación de presión alta y el Girona logró meter ese primer gol, pero la primera media hora yo creo que tuvo un nivel bastante alto y creo que el rendimiento estaba siendo bueno. Pero claro, este es un equipo que no te vale con estar a un gran nivel 30 minutos. De hecho, yo me acuerdo que el año pasado, cuando hablamos de Europa sobre todo, yo me acuerdo el partido en Múnich contra el Bayern de Múnich, me acuerdo del partido contra el Inter en Milán, me acuerdo del equipo de tener, ya no digo solamente 45, 60 minutos de control del juego, de ser incluso superiores a los rivales y a dos grandes rivales. Pero claro, en Europa eso no te vale. En Europa o eres capaz de mantener ese control del juego o cuando te hacen daño de verdad porque tienen más calidad. Esa es la realidad, ¿no? Sí, y al final también lo comentó Xavi, creo que después del día del Celta, que dijo, cuando este equipo baja un poco de concentración, un poco de intensidad, se nota bastante, en ese sentido en el juego. Claro, es que a ver, cuando se habla de la intensidad, yo a veces me enfado, Martín, porque cuando no tenemos nada que decir, hablamos de intensidad y de, Cierto, y de sí. cojones y de actitud, cojones y de no sé qué. Y de actitud, eso. Carácter. Claro, pero a mí me parece muy bien. Pero normalmente la gente cuando habla de ello, lo que se está refiriendo es a cuando no tienes el valor. Y para mí tener actitud, tener personalidad, tener intensidad, también es cuando tienes la pelota. Cuando tú la tienes para tener, vamos a decir, los huevos de llevarla hacia adelante y de dársela al compañero en las mejores condiciones, y los compañeros que no la tienen para darte las líneas de pase posibles y las más posibles para que eso pueda progresar. Entonces, eso también es intensidad, eso también es personalidad, eso también es actitud. Entonces, no nos engañemos, que la actitud no solamente se mide por el tema de intensidad física, sino también mental y de confianza, de seguridad. Esa es mi opinión. Sí. Venga, vamos, Martín. Es que no quiero que Mario pregunte también y ya despedir a Juan Carlos. Te vemos ahora en la tertulia, ¿vale? Sí, dale. Venga, despedimos a Martín, ahora continuará con nosotros Encantado, en la tertulia de influencers. Vamos con la última de Mario, va. Has dicho una frase, Juan Carlos, que me encanta, ¿no? Que cuando opinamos tenemos el 98-99% de opciones de equivocarnos. Lo repito cada día en los directos porque realmente no vemos qué pasa en el vestuario, ¿no? Nosotros queremos que juegue un jugador, que juegue otro y queremos decirle a Xavi cómo tiene que configurar el equipo, ¿vale? Y muchas veces, yo el primero, muchas veces no le hemos pegado una lata, como diríamos algunos, ¿no? Pero
¿Cómo le explicamos al aficionado? ¿Cómo le explicas que el Barça pasa de ser la temporada pasada, si no el mejor, uno de los mejores equipos en fase defensiva del mundo, igualando el récord de partidos a 0, de goles encajados, a ser un equipo este año que encaja goles con relativa facilidad? Creo que uno de las teclas la has tocado tú, que se llama Sergio Busquets. Pero bueno, me gustaría saber qué opinas. Sí, en parte tiene razón. Sergio, como he dicho antes, daba ese equilibrio defensivo, no solamente en tu propio campo, sino también en campo rival, cuando hacías esa presión tan alta, ¿no? Pero yo creo que el año pasado es verdad que hubo muchos partidos que también el Barça era vertical y que realmente jugó a transitar más que a tener el control del juego. Y aún así fueron capaces de, vamos a decir, de no recibir demasiados goles. No nos olvidemos que el año pasado Marc Ter Stegen también en muchos partidos, no en muchas ocasiones, pero sí en muchos partidos hizo esa parada clave o esas dos paradas claves con el resultado no tan favorable. Y eso dio la posibilidad también de ganar. Pero es que esto es parte de... aquí tenemos a nuestro rival. Hace 2 años el Real Madrid de Courtois, entre Benzema de delantero y Courtois de portero, pues evidentemente hicieron que el equipo no recordemos ganase. eso. No recordemos No, pero quiero... No, pero es verdad, decir, Juan Carlos, es verdad, es verdad. Claro, es verdad, que al final es que a veces cuando... A mí me jode también, os lo tengo que decir, porque he sido portero, ¿no? Y dices, joder, oye, que los porteros somos parte del equipo y evidentemente estamos ahí para intentar que el rival no meta goles. Entonces, claro que es importante tener un buen portero y de alto nivel, pero sí es verdad que Mario, ya te digo, yo creo que el año pasado fue trascendente en muchos partidos y ahora, pues yo creo muchas veces también es el estado de ánimo. Yo el equipo este año quizá le he visto un poco más con altibajos en este sentido y sobre todo en la efectividad, ¿no? En el rendimiento de algunos jugadores, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en este equipo, tal como juega, a mí me gusta y me parece que el equipo es muy fuerte cuando están Koundé, Araujo y Christensen o Íñigo Martínez. Son 3 jugadores que en ese tipo de situaciones, con mucho espacio a la espalda, son agresivos y son capaces de recuperar el balón, también para darlo y llevarlo hacia adelante, ¿no? Pero claro, si tú en vez de esos 3, el que está a un lado es Cancelo, pues tienes los 3 mismos jugadores en número, pero no tienes las mismas condiciones de ellos 3. Entonces ahí está también la capacidad, pues, del entrenador para percibir qué tipo de partido se va a dar, qué necesidades va a tener ese partido y poner a uno o poner a otro. Ahí están las decisiones. Yo os puedo decir que a Xavi lo conozco muy bien y por cómo hemos trabajado con los anteriores entrenadores, cada detalle tiene su importancia y se analiza absolutamente todo. Y he tenido entrenadores que han sido capaces de percibir en qué era muy bueno el rival e intentar que eso no se viese demasiado en el partido y dónde estaban las debilidades de los rivales para intentar hacerles daño por ahí. Y son pequeños detalles que tú te fijas en el análisis de ese partido o de esos partidos que estás viendo del rival. De hecho, a Víctor no le ha gustado, perdón, un segundito, a Víctor no le ha gustado el símil, ha hablado de Courtois y de Benzema, pero si lo llevamos y lo extrapolamos al Barça, el año pasado también fue Lewandowski y Ter Stegen, que quede totalmente. Claro. No, y al inicio de esta temporada incluso. Sí, es así. También... Mario, ahora nos vemos en la tertulia, ¿vale, Mario? Juan Carlos, es un placer escucharte, de verdad. Muchas Igualmente, gracias. Mario. Eres un grande, tío. Mucha fuerza.